Me mandaron a Corea de intercambio hace unos años. Me dijeron que para mi especialización tenía que ir a algún lugar de Asia, y mi amigo había hablado de Corea por mí. No sabía nada de eso, pero decidí qué demonios, y me embarqué en un viaje de un semestre. Solo había tenido un novio formal en mi vida, con quien había terminado unos meses antes. Tampoco disfruto de los encuentros de una noche, y no me interesaban los tipos de los bares de Seúl, pero aún así quería tener algún tipo de experiencia romántica. Así que mi amiga me recomendó usar una aplicación de citas para conocer coreanos que hablaban inglés. De esa manera podría conocer a alguien y experimentar la verdadera cultura de las citas. Pensé que era joven, así que ¿por qué no? Estaba tan ansiosa por tener nuevas experiencias. Tal vez suene tonto tratar de tener citas en un país extranjero, pero al final funcionó para mí. Solamente no la primera cita. Lo conocí en una aplicación de citas después de estar en Seúl unas 3 semanas y se llamaba Tim. Todavía no conocía muy bien la cultura coreana y la ciudad, entonces era un poco ingenua con todo. Él estaba ansioso por tener una cita cuando empezamos a hablar. Me pareció que era agradable, así que acepté. Debí haber hecho más preguntas y debí haberme dado cuenta de que no me dio muchos detalles sobre él. Tim era un tipo un poco mayor que yo, pero decía que era un estudiante universitario. Asumí que había cumplido su tiempo militar, todos los hombres en Corea tenían que hacerlo, y regresó a la escuela. Hablábamos un poco y decidimos quedar para tomar el té cerca de la escuela de la que iba. Originalmente quería venir a mi dormitorio a recogerme, pero yo vivía en un dormitorio para mujeres y no quería que supiera exactamente dónde estaba, ya que todavía éramos extraños. Así que insistí en que nos encontráramos en el centro de la ciudad, cerca del metro. A él no le gustó la idea, y ahora que lo pienso, eso fue una clara señal de alarma. La noche de la cita lo esperé más de 1 hora. Llegó muy tarde. Tina aceptó que simplemente estaba haciéndome esperar. Pensé que estaba bromeando y le envié un emoji de risa, asumiendo que estaba perdido en el metro. Cuando finalmente llegó, era mucho más pequeño de lo que pensaba, pero la altura de un hombre nunca ha sido algo que me importara mucho, entonces lo dejé así. También era bastante delgado. Tal vez bajé la guardia porque no lo vi como una amenaza física para mí, lo cual fue un error al final. Desde el principio noté que me tocaba mucho, más de lo que esperarías que haría un tipo que apenas conoces, y respiraba escalofriante y pesado. Estaba tan disgustada con su comportamiento. Normalmente soy muy tolerante con los diferentes tipos de personalidad, pero esto fue muy extraño para mí. Me habían dicho que los hombres coreanos eran muy educados y él era todo lo contrario. También se vestía de manera extraña. Fue con traje a la cita, pero pensé que tal vez era solo una costumbre coreana. Una vez más, era joven e ingenua, no sabía nada de su cultura. Y lo primero que me dijo fue: "No eres tan blanca como pensaba que eras". Pensé que se trataba de un error de traducción, pero su inglés era casi perfecto, así que le pregunté si había querido decir eso y me dijo que sí, que era exactamente lo que quería decir. Y luego repitió: "Pensé que serías más blanca, tu piel es más oscura de lo que pensé, y tus ojos no son verdes. ¿Eres europea pura?". Después de eso estaba oficialmente asustada. En primer lugar, soy tan blanca como se pueda. Soy irlandesa y escandinavia. Muy, muy blanca. Así que el hecho de que pensara que podría haber sido más blanca fue curioso. ¿Y por qué le importaba tanto? ¿Por qué le interesaba tanto el color de mi piel a ese tipo? ¿Y por qué lo mencionó tanto? Dijo unas 3 veces en la cita que deseaba que yo tuviera ojos más verdes.
Y cada vez yo le respondía, bueno, tal vez mis fotos en línea me hacen ver más brillante. Y no dijo nada. Cada vez se notaba más que estaba nervioso intentando hacer plática. Cuando llegamos a la casa de té, intenté pedir un té de frambuesa y él me detuvo y me dijo que tenía que tomar un té especial. Pensé que era raro que quisiera elegir mi té, pero nuevamente lo dejé pasar. Insistió en que solo bebería ese té y yo acepté. Estos pequeños detalles se volvieron más raros después. Luego del té, me preguntó si podíamos echar un vistazo a mi escuela. Estaba oscuro, pero la escuela estaba muy bien iluminada, así que acepté. Y todo el tiempo que caminábamos alrededor se paraba para darme largos abrazos. Al principio dejé que sucediera, pero luego lo detuve. Y él siguió intentándolo. Siguió agarrándome y respirando fuerte en mi cuello. Fue tan incómodo. Tampoco me quiso decir nada sobre él. Le hice tantas preguntas, tratando desesperadamente de distraerme de todas las veces que me tocó y yo estaba muy incómoda. Pero nunca me dijo nada. Incluso dijo en un momento dado, soy un hombre misterioso, como si estuviera en una película. Y luego dijo algo como, te pareces mucho a mi personaje de película favorito. Y le pregunté quién era, pero dijo que tendría que averiguarlo por mi cuenta. Finalmente dijo, quiero ir a una zona oscura. Y en mi cabeza grité, no, 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 tengo que irme de aquí. En ese momento quería que la cita terminara rápido. De alguna manera sabía que había una zona boscosa detrás de mi campus y dijo que deberíamos ir allí. Le dije que por supuesto que no, y que quería quedarme cerca del campus principal y de la ciudad, pero él siguió presionándome para que nos fuéramos a otro lado. Finalmente me agarró del brazo y empezó a empujarme hacia allí. Dijo, no puedo dejar que nadie vea, y empecé a entrar en pánico. Finalmente, logré que me soltara el brazo y le exigí que nos fuéramos inmediatamente. En retrospectiva, no sé por qué no pedí ayuda o me enfadé. Tal vez estaba muy asustada, pero empecé a caminar hacia el camino principal y él me siguió. Terminamos frente a un hospital cerca del centro de la ciudad y le dije que era hora de que se fuera. Le di una excusa y me suplicó que me quedara. Le dije que podríamos vernos al siguiente día. Obviamente estaba mintiendo y le dije que le enviaría un mensaje. La verdad, solo quería irme. De repente, me di cuenta de que estaba inclinado para besarme y de inmediato pensé, oh mi Dios, no. Pero fue mucho peor. En vez de eso, sentí dolor en mi cara. Me tomó un segundo en darme cuenta de que me estaba mordiendo la cara. Era como un perro. Nunca antes había experimentado esa sensación. Inclinó la cabeza hacia los lados y me mordió en la nariz y la mejilla tan fuerte como pudo. Grité y lo empujé lejos de mí. Su cara se veía tan rara y apenas tuve tiempo de reaccionar con palabras. En lugar de eso, corrí lo más rápido que pude y vi una tienda de autoservicio a la derecha. Corrí a la parte de atrás de la tienda, me agaché y empecé a llorar. El dueño de la tienda empezó a gritarme, pero no pude explicar mi situación. Le rogué en inglés que me dejara quedarme. Terminé comprando una paleta para poder quedarme. Dios, ojalá hubiera aprendido algo de coreano para entonces. Supongo que Tim no me siguió. Me asomé fuera de la tienda y no lo vi. Le envié un mensaje de texto a un amigo y esperé a que me llevara a mi dormitorio. En el camino le envié un mensaje a Tim y básicamente le dije que se alejara de mí. Le dije que era un asqueroso, que no debería morder a las mujeres y que iba a llamar a la policía. Luego lo bloqueé. Estaba tan asustada de caminar por el área de la escuela después de eso. Tenía tanto miedo de que me encontraría por ahí con él. Estoy tan agradecida de no haberle permitido que me recogiera en el dormitorio. Llamé a mi madre para contarle lo que pasó cuando de repente me dijo, espera, ¿qué te preguntó?
Luego juntó algunos detalles y se dio cuenta de que todas estas cosas raras tenían que ver con las 50 sombras de Grey. Al principio pensé que estaba haciendo broma y exagerando una mala cita. Pensé que estaba bromeando, pero tenía razón. Ella había visto recientemente la película o leído el libro y conocía los detalles. El color de los ojos y la forma en que se vestía, el té que me hizo beber y los diálogos que dijo, todo coincidía con los libros y la película, su pequeña y sucia fantasía. Mi madre cree que me eligió porque me parezco a la chica de la película. Eso explica por qué estaba tan obsesionado con mi apariencia. Y todo el asunto de morderme y tratar de dominarme. Aunque no fuera su intención, más tarde supe que hay unos pocos raros que buscan chicas extranjeras para dormir y tener sexo como premio. Lo llaman montar el caballo blanco o algo por ese estilo. En un plano más feliz, esta mala experiencia no me detuvo. Finalmente conocí a alguien más en Corea y terminamos enamorándonos. Incluso hicimos todo el asunto de la relación a larga distancia y actualmente vivo en Corea estudiando y trabajando, esperando casarme pronto. Así que supongo que no dejé que los tipos malos y espeluznantes detuvieran mi vida. En cuanto a Tim, nunca nos veamos otra vez. Vivía en un pequeño pueblo en Texas que tiene una base militar que provoca mucho movimiento. Generalmente, la gente que se muda a este lugar o se queda aquí por vida o se va en 2 o 4 años. Mi familia y yo nos mudamos aquí cuando yo estaba en 8º grado, y como la ciudad es tan pequeña, hay unas 12 escuelas primarias, 4 escuelas secundarias y solo 2 bachilleratos. Así que es muy probable que conozcas a casi todas las personas de tu edad para cuando estés en la preparatoria. Cuando me mudé era diciembre, a mitad del año escolar, así que todos ya habían hecho sus grupos de amigos. También era el único estudiante de mi grado que era del Medio Oriente. Venía de un estado del norte y como había sufrido bullying antes, tenía y todavía tengo una enorme ansiedad e inseguridad para socializar. No tuve amigos por mucho tiempo. Todavía recuerdo que escuchaba música en mi iPod mientras almorzaba completamente solo. Hasta que un día no solo conseguía mi primera amistad en esa ciudad, sino también era mi primera amiga. Se llamaba María y había vivido en esta ciudad toda su vida. Era de origen mexicano y teníamos una formación similar, así que nos llevábamos muy bien. Gracias a ella, encontré por fin un grupo de amigos. Me contaba todo sobre la escuela y los detalles de la gente, quiénes eran los chicos populares, los más inteligentes, con los que no debías juntarte. Para cuando el primer año de prepa iba a terminar, yo ya era bastante popular y María y yo seguíamos siendo amigos. Ella tenía su propio grupo de amigos y yo el mío, pero salíamos de vez en cuando y tomábamos un montón de clases juntos. Una de esas clases era coro competitivo. Teníamos clase y entrenamiento después de la escuela para el club de coro. Al principio nos sentábamos donde queríamos, pero luego nos organizaron por rango vocal. Ella era soprano y yo alto. Ahora me tenía que sentar junto a un amigo mío, Dave, y el nuevo chico, Zach. Recordé mi época de soledad y lo brutal que podía ser este pueblo. Así que Dave y yo nos hicimos amigos de Zach. Y María también tenía otras amigas en la clase de coro. Zach era un poco raro, un chico guapo pero que ceseaba, y por eso era muy tímido y casi no hablaba. Pero cuando sí lo hacía, sus pláticas eran bastante normales, a excepción de una vez que hablando de fetiches sexuales empezó a ser sumamente gráfico. Todos nos reímos y no le dimos mucha importancia, pero sí fue raro que hablara así de ese tema. También era muy religioso y estaba muy comprometido con su grupo de la iglesia. Seguido me mandaba versos de la Biblia antes de ir a dormir. Un día que estuvimos más tiempo en clase de coro,
mi amigo Dave me dijo que estaba enamorado de María y que si no me molestaba, debería presentarlos. Lo hice y se llevaron muy bien. Empezaron a salir, pero todavía no eran novios de forma oficial. Cuando teníamos competencias estatales, no teníamos clases en todo el día. Luego íbamos a competir y finalmente el profesor nos dejaba estar en el centro comercial y nos regresaba a la escuela a la hora de la salida. María estaba frustrada porque Dave no había hecho oficial su relación y yo le prometí a ella que iba a hablar con él para que por fin le pidiera que fuera su novia. Así que de alguna forma se volvió algo del grupo de amigos salir entre nosotros. En el centro comercial, mis dos amigos y yo nos íbamos a encontrar con María y sus dos amigas para comer algo y pasear un rato después. Los chicos y yo empezamos a hablar sobre las amigas de María y cuáles pensábamos que eran lindas. Dave estaba con María, obviamente, además de que ella era como una hermana para mí, así que nunca fue una opción. Por lo tanto, solo estábamos entre las otras dos chicas. Zach era torpe y tímido. La elección dependía de mí. Por suerte, María estaba de mi lado, así que le pregunté por sus amigas. Una era una chica rubia llamada Alyssa y la otra era la pelirroja llamada Samantha. María me conoce bastante bien y por eso ella me dijo que Samantha le gustaba el anime, el heavy metal y también era la más gamer de las dos. Todas las cosas que me gustaban. Y de Alyssa me dijo que era una chica rara y muy cristiana, por lo que pensé que estos matches eran ideales. María y yo hasta nos reímos de lo perfectos que eran Zach y Alyssa juntos. La noche salió bien y al final todos terminamos saliendo con las personas con las que estuvimos esa noche. Samantha y yo salimos el resto del ciclo escolar y terminó conmigo unas semanas después de haber empezado el último año de prepa. Honestamente no la culpo, ya que por mi origen no tengo permitido salir con nadie. Tuve que esconder nuestra relación y como dije, la ciudad era moderadamente pequeña y las posibilidades de encontrarme con alguien que conociera, o peor aún, que mis padres conocieran, eran muy altas y por eso casi nunca íbamos a ningún lado. Dave y María se casaron, tienen un hijo juntos y seguimos siendo amigos. Zach estaba en muchas de mis clases del último año. De hecho, diría que en unas 6 o 8 de esas clases. Así que al principio era él de siempre y como habíamos sido amigos desde el año anterior, yo pensaba que lo conocía bastante bien. Pero un día dejó de salir conmigo y parecía que estaba muy enojado todo el tiempo. Hubieron varios días en los que entraba a clases vestido completamente de negro y no decía ni una palabra, ni siquiera los profesores. Un día que no fue, nuestro profesor de inglés nos dijo que todos los maestros estaban preocupados por él y que se habían puesto en contacto con sus padres. No nos dijeron exactamente qué estaba pasando con Zach, pero nos pidieron que lo apoyáramos y estuviéramos cerca de él. El último año estaba como a 2 meses de terminar, cuando la historia más escalofriante empezó a circular en la escuela. A Alyssa la habían hospitalizado luego que la encontraron con heridas y moretones. Le dijo a los doctores que todo había sido culpa de Zach, y cuando lo vimos hablando con la policía al día siguiente, tenía el puño vendado y algunos dijeron que lo vieron llorando y confesando todo. Zach no se graduó con nosotros. Lo mandaron a otra institución y nunca lo volví a ver. Pero mi odio hacia él apenas se estaba formando. Años más tarde fui a la universidad en el mismo pueblo y casi todos los chicos que siguieron estudiando fueron a la misma universidad que yo. Me quedé en la residencia estudiantil durante mi primer semestre, pero después de una terrible experiencia con mi compañero de cuarto drogadicto, me regresé con mis padres. Pero debido a diferencias morales y religiosas, mi familia y yo nos distanciamos y se mudaron a otro estado. Mi grupo de amigos en la universidad era diferente a la de la prepa. De hecho, solo unos pocos eran de la ciudad y una de ellas era Alyssa. Había cambiado mucho. Dejó el cristianismo, dejó de hablar con su familia que ahora vivía en Montana y entró al mundo de las drogas.
Gracias a mi ex compañero de cuarto, estaba familiarizado con muchas drogas y yo me había convertido en el fumador de hierba habitual. Alisa nos contaba de su familia, las drogas y temas religiosos muy seguido. Interrumpía las pláticas para sacar al relucir ese tipo de cosas. Era muy raro y todos estábamos un poco fastidiados por ella, pero como todos sabíamos por lo que había pasado en la prepa, éramos amables y no queríamos incomodarla. Además, Zach había regresado a la ciudad y todos ya nos lo habíamos encontrado en algún lado. Así son las cosas en el pueblo chico. Una ida a Walmart sin toparse a nadie es muy poco probable. Todo lo que Alisa contaba eran cosas con las que me sentía identificado, así que un día le platiqué de mi experiencia con una familia tóxica, al ser ex musulmán y sin un lugar estable para vivir, por lo que tuvimos confianza y terminamos teniendo una buena conversación. Al día siguiente me desperté con varias llamadas perdidas en la madrugada y mensajes que solamente decían «Hola». No respondí y me fui a clase. Durante la clase miré por la ventana de la puerta y vi que estaba esperándome afuera del salón. Cuando salí, la saludé y esperaba que tomáramos caminos separados, pero ella empezó a caminar conmigo y estaba muy enojada porque no había contestado sus llamadas y mensajes. Me disculpé. Aceptó mi disculpa y comenzó a hablar sin parar de un montón de cosas que ya ni siquiera recuerdo. Y empezó a actuar como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Sé que habíamos ido a la preparatoria juntos, pero nunca fuimos grandes amigos. Lo que decía eran historias inventadas de cómo siempre estábamos juntos en la prepa. Básicamente decía que todo lo que viví con María había sido con ella. Todo estaba muy raro. Me siguió hasta mi coche e incluso me convenció de ir a tomar un café con ella, yo sabiendo lo que Zach le había hecho. Me disculpé y me fui a la casa de mi amigo para quedarme a dormir. Terminé llegando bastante tarde al departamento de mi amigo y él había hecho una fiesta, las cosas típicas de la universidad. Había beer pong, música, gente bailando, shots y de todo. Así que cuando llegué, alguien grabó un Snapchat. Ella lo vio y empezó a llamarme y mandarme mensajes desesperadamente. Le expliqué que no estaba mintiéndole y que estaba realmente cansado, pero que mi amigo había organizado una fiesta y que él no tenía ninguna obligación de avisarme, que yo me estaba quedando en su casa sin razón, después de todo. Para hacerla sentir mejor, terminé invitándola y pasando toda la noche con ella. Nos emborrachamos y acabamos yendo a su casa para pasar el resto de la noche. Yo estaba bastante borracho, pero recuerdo que cuando llegamos, le pedí que cargara mi teléfono y me quedé dormido en su cama. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba completamente vestido, y puedo decir con certeza que mi amiguito de abajo no había visto acción esa noche. Pero Alisa estaba prácticamente desnuda. Ella insistía en que habíamos tenido sexo y que ahora teníamos que formalizar la relación. Le dije que no sentía nada por ella. Empezó a llorar y la consolé, pero cuando sus lágrimas se mezclaron con la opción de mudarme con ella, egoístamente acepté porque estaba cansado de pasar de sofá en sofá. Además de que sabía que era una buena persona que había pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Le dije que tenía que ir a la clase y luego recogería mis cosas de la casa de mis amigos y me reuniría con ella en su departamento más tarde. De la nada, recibí un mensaje de María, con quien no había hablado en más de un año, y es que ella había visto en Facebook que yo estaba ahora en una relación con Alisa, cosa que sospechosamente fue publicada a las 4 de la mañana. No sé bien cómo funciona Facebook, pero estoy seguro de que ambas partes tienen que estar de acuerdo en publicar el post de la relación. Lo que es más raro es que se hizo desde mi cuenta, así que el mensaje era mío, lo que significaba que probablemente usó el bloqueo de huella digital en mi teléfono cuando yo estaba dormido. Se envió a sí misma la solicitud
de relación y luego la aceptó desde su teléfono. María me dijo que Alisa estaba loca y que quería que nos viéramos para hablar de ese tema. Fui a la casa de María y Dave y Zach estaba allí. Aparentemente se había puesto en contacto con Dave después de la graduación y por ahora vivían todos juntos. Aquí es cuando Zach me contó que ella padecía trastorno bipolar. Me dijo que Alisa había matado a su perro cuando terminó con ella y luego acusó a su mamá de empujar al perro al coche. También me dijo que a veces lo despertaba con un cuchillo en la garganta y lo amenazaba con degollarlo si no admitía lo que ella le acusaba. Golpeó a su hermana de 15 años. Le dijo mentiras sobre él a sus padres. Le dijo a los profesores de la escuela que él la presionaba para que se quedara con él, pero quería que los profesores hicieran nada al respecto. Conforme pasaba el tiempo, se volvió aún más loca y le dijo a Zach que no podía hablar con otras chicas y que si lo hacía iba a tener que matarlo. Le dijo que sabía dónde vivía, dónde trabajaba su mamá y dónde estaban sus otros perros, así que debía hacerle caso. Obviamente solo discutía esto en privado y no siempre era así. Me dijo que era normal casi todo el tiempo, pero los periodos de locura duraban más y más cada vez que sucedían. La historia más insólita que me contó fue cuando estaba tratando de terminar con ella. Lo amenazó con suicidarse si no dejaba de hablar con gente sospechosa, yo incluido. Cuando le pregunté sobre la noche en que la golpeó, me dijo que estaba tratando de terminar con ella y que pensó que por fin lo iba a dejar en paz tras una discusión de un poco más de una hora. Pero un poco más tarde regresó a su casa y en la entrada de su casa puso un cuchillo en su garganta y dijo que se iba a matar si Zach no golpeaba la camioneta de su papá. Una petición un tanto extraña. Zach no lo hizo, pero cuando vio que ella estaba presionando el cuchillo en su cuello, golpeó el coche con poca fuerza. Esto la volvió loca y empezó a cortarse mientras gritaba que la golpeara y luego volvió a poner el cuchillo en su garganta. Hizo un pequeño corte, empezó a salir sangre y ahí fue cuando Zach entró en pánico. Golpeó la camioneta fuertemente y se fracturó la mano. Dijo que tan pronto como eso sucedió, sin decir una palabra más, Alisa se fue. Los padres de Zach se encargaron de su mano y no estaban en su casa cuando llegó la policía, sino en la casa de unos parientes, y Zach no sabía nada al respecto. Así que nadie le dijo que Alisa lo había acusado de agresión. De hecho, ni él ni sus padres lo sabían. Finalmente, los padres de Alisa, Zach y sus padres se reunieron en la escuela. Zach me dijo que los padres de Alisa habían prometido mantenerla alejada de él y les dijo que se mudarían justo después de la graduación a Montana si Zach y sus padres no presentaban cargos. La policía le creyó a Zach porque los médicos supieron inmediatamente que los moretones y cortes de Alisa eran autoinfligidos. Además de que ella ya tenía una condición mental conocida y registrada por las que las autoridades le creyeron a Zach. Sus padres, temiendo que fuera acosado en la escuela por el incidente, decidieron ponerlo en un programa acelerado, por lo que se graduó antes que nosotros. Mientras que Alisa en realidad había ido a un centro de salud mental para evitar más participación de la policía, pero sus padres la sacaron casi inmediatamente después. Zach me dio el número de los padres de Alisa y me dijo que los llamara de inmediato, pero decidí que mejor iba a terminar con ella y si la situación se volvía extrema, iba a llamar a sus padres luego. Pero cuando vi mi teléfono, varios de mis amigos me enviaron un mensaje de texto diciendo que una chica se había aparecido y exigía verme diciendo que era mi novia. Llamé a su mamá y todo lo que me dijo fue que se enteraron de que tenía bipolaridad. Me confirmó la historia de Zach y dijo que al ser Alisa mayor de 18 años, no tenían poder sobre ella y no podían hacer nada a miles de kilómetros de distancia.
así que claramente no fue de ninguna ayuda, y estaba seguro de que no había hecho nada ilegal aún, más allá de gritar amenazas, así que no creo que la policía hubiera interferido tampoco. Finalmente, Zach me aconsejó que como no tenía nada que ver con ella, no soy cercano a mi familia, ni viven cerca, y ella no sabe dónde estoy ahora, ni sabrá dónde estaré, ya que en realidad no tengo hogar. Bloquearla e ignorarla sería la mejor opción. Si iba a tener alguna interacción con ella, tenía que ser en público, lo cual estaba bien, ya que mi escuela era el único lugar donde ella sabía que yo estaría. Luego, María mencionó que Alisa no tenía un buen promedio en la preparatoria como para asistir a la universidad a la que yo iba, y con algunas investigaciones descubrimos que en realidad no estaba inscrita. Después de eso, le conté a la seguridad del campus sobre ella y compartí mi experiencia con ellos. Me dijeron que en efecto ella no era una estudiante y que estarían al pendiente por si la veían. Zach y yo, el tipo que yo pensaba que era un enemigo, terminamos siendo compañeros de habitación durante 2 años e incluso nos mudamos a otro estado después. Luego escuché que Alisa fue arrestada en la casa de un tipo porque sacó un cuchillo. Sus padres pagaron su fianza y la llevaron de vuelta a Montana. Alisa, no nos volvamos a ver nunca más y espero que estés en tratamiento. Nos conocimos en la escuela preparatoria por casualidad. Yo estaba sentada en la biblioteca una mañana temprano. Estaba carabeteando un poco en un cuaderno cuando Tim se me acercó. Teníamos mucho en común y me impresionó su habilidad de dibujar mientras me hacía unos cuantos dibujos. Durante los primeros años las cosas estuvieron muy bien. Éramos grandes amigos y nos conocíamos muy bien. Era el mayor de 3 hijos y el único de su familia que era bastante religioso. No el tipo de religioso de dar la paz y la Ave María, sino definitivamente el religioso de dar gracias durante la comida por 5 minutos y en la iglesia todos los domingos. Yo no soy muy religiosa, pero tampoco diría que soy atea. Creo que hay algo más grande que todos nosotros, pero no creo que eso requiera que solo le hablemos a ese algo en las iglesias o durante la comida. Tim era un buen tipo, y me enamoré de él. Pero siempre sentí que cuando estaba un poco más cerca de confesarle mi amor, él se echaba para atrás y lo evitaba, así que asumí que nunca se convertiría en algo más. Las cosas, sin embargo, se dieron por casualidad al final de mi 3er año. En ese momento, la visa de mi familia en Estados Unidos había sido mal archivada y nos dijeron que teníamos 2 opciones: dejar el país por 1 año y volver a solicitar la visa al año siguiente, o luchar y arriesgarnos a ser deportados por 5. Al mismo tiempo, a mi papá lo despidieron y mi abuela materna no estaba muy bien de salud. Esto, a su vez, afectó mucho a mi mamá, porque era la última de sus padres que vivía, y ella no había tenido la oportunidad de ayudar a su padre durante sus últimos años. Esto la dejó a ella sintiéndose muy culpable. Al mismo tiempo de esto, estaba entrando en mi último año de la escuela. Me faltaban 3 créditos para graduarme pronto, y mi hermana estaba en el 2.º año de la universidad. También estaba el hecho de que los Estados Unidos era prácticamente el único hogar que he conocido, así que era una cuestión de cuándo y no de sí. Así que mi padre hizo lo único que se le ocurrió. Le preguntó a alguno de sus compañeros de trabajo y amigos de la familia si mi hermana y yo podíamos quedarnos con ellos 1 año para poder terminar la escuela. La familia con la que terminé viviendo ese año fue absolutamente maravillosa. Solo tenían un hijo del que éramos amigos y me trataron como familia desde el primer día. La madre era católica, pero no predicaba su fe a los demás, ni te juzgaba por ello. Habían adoptado a muchos de los amigos de su hijo que no tenían una vida hogareña, agradable, y cuando uno de ellos salió del closet, ella simplemente sonrió y le dijo:
Dios no comete errores. Eres exactamente como se supone que debes ser. Empecé a llamarlos mamá y papá versión 2 muy rápido, porque sentí que ellos también merecían esos títulos por todo lo que me ayudaron. Me llevaron a su casa y me dejaron vivir con ellos absolutamente gratis. Todo lo que me pidieron fue que me esforzara en la escuela, que hiciera algunas tareas cuando me lo pidieran y que respetara sus reglas de no alcohol, no sexo. Fácil. Pero fue aquí donde Tim empezó a mostrar un lado que no nos gustaba a ninguno de nosotros. Al principio era algo menor. Llamaba casi diario para preguntarme qué estaba haciendo y para pasar un rato juntos, pero si le decía que no podía por algo, estudiar o querer pasar tiempo con otros amigos, etc., entonces llamaba a mis otros padres para comprobar si era cierto. No era nueva en el mundo de las relaciones, pero como en ese momento era técnicamente una inmigrante ilegal de los Estados Unidos, tenía tantas cosas en la cabeza que no me di cuenta de las señales. Las cosas se volvieron aún más estresantes cuando mi papá número 2 le dio cáncer del próstata y necesitaba ayuda para ir y venir del hospital. Yo fui quien lo ayudó, así que tuve que priorizar a mi papá número 2 y a la escuela, no a Tim y a los otros amigos. Por algún motivo, a Tim no le gustó eso. Me exigía que pasara más tiempo con él, que cuando tuviera tiempo libre fuera a su casa y pasara el día ahí. Me caía bien su familia, eran gente agradable, pero también soy algo introvertida y si no tengo al menos un poco de tiempo a solas, no puedo reponerme adecuadamente. Pronto la presión empezó, no por tener sexo, sino para ir a la iglesia, su iglesia. No paraba de decir lo importante que era para él y que me sentiría muy bien yendo allí, cumpliendo con el deber cristiano. Evité por un tiempo la situación hasta que finalmente tuve el valor de decirle que no me sentía cómoda con la idea de ir a la iglesia y con la situación familiar que estaba viviendo, la realidad es que no tenía tiempo para ir a la iglesia tampoco. Uno pensaría que estaba bien, pero no para Tim. Se ofendió mucho y empezó a exigirme que le diera una razón mejor para no ir con él. Incluso llegó a ir con mi mamá número 2 para hablar con ella sobre la idea de que fuéramos todos a la iglesia. Afortunadamente le dijo que esa era mi elección y que a pesar de sus opiniones tenía que respetarlo. Entonces el factor de miedo y acoso creció un poco. Empezó a aparecer sin invitación en mi casa y en la escuela. Se había graduado y él ya estaba en la universidad. Entonces no había que buscarme en la escuela. Me buscaba por todo el campus, tratando de adivinar qué clases estaba tomando para encontrarme. Los padres que me estaban cuidando e incluso mi hermano lo cacharon una vez tratando de mirar en mi habitación a través de las persianas para ver si estaba en casa después de preguntar si lo estaba o no. Mi mamá número 2 le dijo que eso no estaba bien, mientras que mi papá número 2 le dijo que nunca más lo hiciera porque era inaceptable. Mi hermano al principio hizo algunas bromas sobre él llamándolo Ogles, por tratar de espiar. Pero después de que atrapó a Tim haciéndolo de nuevo a las 2 de la mañana mientras yo dormía, le dijo que oficialmente lo odiaba y que tuviera cuidado. Dejé de reír cuando Tim estaba cerca. Me volví más y más reservada, al punto de que todos, menos Tim, comentaron que yo no me veía feliz con esa relación. Y algo muy raro también es que lo más lejos que llegábamos era tomarnos de la mano. Ni siquiera me dejaba besarlo en la mejilla en privado. La gota que derramó el vaso fue cuando estaba en su casa tratando de decirle que quería que volviéramos a ser amigos, cuando su madre de repente dijo que era muy bonito que siguiéramos la tradición. Le pregunté a qué se refería y me dijo que ella y su marido habían sido novios durante la preparatoria y se habían casado justo después de haberse graduado y que Tim estaba haciendo lo mismo. Entré en pánico. No llevábamos mucho tiempo juntos. Apenas hacíamos cualquier cosa que pudiera llamarse ser una pareja y yo iba a volver a Dinamarca después de graduarme.
Solo tenía 18 años y no pensaba ni cerca de la edad en la que me sentía lista para casarme, sin mencionar lo insegura que me sentía sobre la relación. No podía imaginar que esto funcionara a futuro. Nuestra relación como pareja era más tóxica que sana. En la primera oportunidad que tuve, le dije en privado que no sentía que eso estuviera funcionando. Aún así quería ser amable y no avergonzarlo frente a su familia. Nunca he sentido que las rupturas deben ser exhibidas en público. Pero aún así Tim no se lo tomó muy bien. Suplicó y suplicó, diciendo que si intentaba ir a la iglesia con él vería la luz. No sé cómo, ya que sabía que no quería hacerlo, que estaba arruinando la tradición de su familia. Intentó argumentar que si nos casábamos yo podría quedarme en Estados Unidos, pero definitivamente yo no quería casarme para obtener la residencia. Al final nos separamos, entre lágrimas y con cosas sin resolver. Pasaron unas semanas sin saber de él. Por fin pude conectarme en la escuela y en mí misma. Me estaba preparando para graduarme y lidiar con la realidad de que mis padres biológicos no iban a estar presentes debido a que nuestras finanzas no eran muy buenas en ese momento. Entonces, un día, mi mamá me avisó que iba a venir a mi graduación. Eso me hizo profundamente feliz. Quería que estuvieran los dos, pero estaba muy agradecida de que al menos uno de ellos estuviera allí. Felizmente se lo conté a mis amigos y todos empezamos a hablar de a quién le daríamos nuestros boletos de graduación. No recuerdo cuántos teníamos, pero sí recuerdo que me sobraron unos cuantos después de invitar a mi madre, los otros padres y mis 2 hermanos. Entonces uno de mis amigos me preguntó si Tim iba a ir. No estaba segura de si lo quería allí después de lo que había pasado, pero al mismo tiempo había estado presente cuando éramos amigos. Y como una idiota, me acerqué y le pregunté si quería venir conmigo, pero como amigo. Tim se enfureció, despotricando sobre cómo era una muy mala persona y muy egoísta. Su ira fue tan explosiva que me impactó y terminó diciéndome: hay 4 prioridades en la vida: Dios, la salud de la familia, la escuela y los amigos, en ese orden, pero parece que no lo entiendes. Tu orden es familia, amigos, escuela, salud y luego Dios. En ese momento estaba demasiado sorprendida, pero pude murmurar: pero así es como yo veo las cosas y eso es lo que importa. Antes de irme al final, le di los boletos extra a un compañero de clase con una familia enorme. Llega la graduación y recibiré mi diploma con alegría y orgullo. Sabiendo que un diploma de preparatoria no significa mucho, es mi primera prueba de que puedo dedicar el tiempo necesario para aprender algo. Lancé el birrete y luego fui a buscar a mi familia. Cuando los vi, me di cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Me sonrieron, pero estaba claro que estaban molestos por algo. Dijeron que no pasaba nada, pero evidentemente no les creí. Y al final mi mamá me dijo que Tim se había aparecido. Yo pensé que solamente se había acercado para felicitarme y saludar, pero no fue así. Le dijo a mi mamá que tenía que hablarle de mí y de cómo necesitaba ser salvada, que iba a ir al infierno porque no estaba abrazando a la iglesia o a mis deberes de mujer con los que debía cumplir. Mi mamá entonces le preguntó qué quería decir y él le dijo: tiene que obedecer a su futuro marido. Se volvió loca. Yo también lo hice cuando me lo dijo. No estábamos comprometidos y aunque lo estuviera, no soy un perro que debe seguir órdenes. En palabras de un pastor que conocí, Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, no de su cabeza, porque ella no estaba por encima de él. No de su pie, porque ella no está detrás de él, pero su costado, porque ella es su igual, y para que él pudiera poner su brazo alrededor de ella para protegerla cuando fuera necesario. No soy religiosa, pero siempre me ha gustado esta forma de explicar a Adán y a Eva.
Así que escuchar que Tim pensó que yo era suya para dar órdenes me puso furiosa. La última vez que hablé con él, dejé que se saliera con la suya. Así que fui, le grité y amenacé, diciéndole que si alguna vez pensaba que tenía derecho de decir lo que yo consideraba muy importante en mi vida, entonces no tenía idea de nada. Intentó argumentar que necesitaba ser salvada o iría al infierno, y finalmente solo grité: no necesito que me salven, no quiero que me salven, soy feliz tal como soy. Me miró fijamente, diciendo que no lo decía en serio. Le dije que sí, y que si seguía presionando de esa forma, entonces no quería volver a hablar con él. Le dije que estaba haciendo nuestra amistad insoportable y que si no aprendía a respetar las opiniones de la gente sobre la religión, la siguiente relación que tuviera tampoco funcionaría. Se enfadó y dijo que yo iría al infierno, y en un ataque de rabia le dije: nuestra relación es el infierno, tú lo has hecho así. Y se fue inmediatamente. Nos quedamos en los Estados Unidos hasta un mes después de esto, y no hablamos de ello. Su familia trató de suplicarme que me disculpara con Tim por lo que había dicho, pero les dije que lo había dicho en serio, por su constante acoso. Después de eso, nunca más volví a su casa. Tim trató de acercarme a mí de nuevo unos años más tarde con una especie de historia religiosa, y como yo era como el personaje principal, le dije que quería que fuéramos amigos, pero que si me iba a enviar textos religiosos tendría que eliminar mi contacto y no volver a hablarme. No hemos hablado desde entonces. Terminó saliendo con una querida amiga mía unos años después, solo para arruinar de la misma manera su relación, como hizo con la nuestra. Mi amiga me preguntó si parecía bien que salieran juntos, y le dije honestamente que no era yo quien debía decidirlo. El hecho de que fuera mi ex no me daba derecho de decir con quién podía o no podía salir, pero le recordé que no dejara que la intimidara sobre la religión. Acababa de dejar la iglesia mormona. Hasta el día de hoy, creo que sigue soltero y tratando de encontrar alguna chica que pueda salvar con su religión. Y aunque deseo que algún día encuentre a su persona especial que satisfaga sus necesidades de buena gana, diré esto: Tim, me alegra que ahora un océano nos separe y no nos podamos volver a ver nunca. Todo esto empezó cuando tenía 14 años y acababa de entrar a una nueva preparatoria junto con mi hermano gemelo. Me inscribí a una clase de español y fue ahí donde conocí a Tony, donde todo empezó, donde la obsesión comenzó. Ese primer día de clases que vi a Tony, inmediatamente pensé que era un chico muy guapo y muy atractivo. Era alto, con cabello oscuro y con unos ojos muy bonitos. También noté que era muy tímido, que interactuar con los demás le causaba incomodidad, pero aún así me le acerqué y le pregunté sobre la tarea que habían dejado ese día. Y él, muy lindo, me preguntó si quería caminar en las canchas durante el receso. Le dije que sí, y nos fuimos. Él, al ser bastante tímido, no sabía bien cómo iniciar conversación, pero finalmente logramos platicar bien y hasta le pedí su número de teléfono. Luego de unos días de mandarnos mensajes, empecé a notar que no tenía muchos amigos y que era bastante pesimista y negativo. Las conversaciones con él me empezaron a parecer muy agotadoras y hasta decepcionantes. Decía cosas muy raras, o que yo no estaba acostumbrada, como que quería ser un superhéroe y yo su damsela en apuros, para poder salvarme de todo lo malo. En general, era un buen chico, pero distinto a lo que esperaba, a lo que usualmente me atraería a los hombres. El tiempo pasó y el día de San Valentín se acercaba. Tony y yo seguíamos hablando prácticamente a diario, así que me pidió que fuera su San Valentín. Ese día, cuando llegué a la escuela, me dio un paquete de chocolates Hershey y unos Twizzlers. Yo ya le había dicho que los Twizzlers no me gustaban y en realidad es que ya estaba perdiendo el interés en él.
Le devolví los dulces, le di un beso en la mejilla y me fui a clase. El resto del día seguí recibiendo regalos como dulces, flores y cartas de otros amigos, cosa que a Tony le molestó mucho, pero no quiso que lo habláramos. Más tarde me envió un mensaje diciendo que se sentía muy tonto porque había recibido mejores regalos de mis amigos y no de él, pero ni siquiera le respondí. Las siguientes semanas hablaba cada vez menos con él. Las clases que nos tocaba juntos se volvieron muy incómodas porque parecía que siempre quería acercarse a decirme algo, pero simplemente nunca lo hizo. Unos días después mi hermano gemelo me dijo que todos los días le preguntaba por mí. Si ya estaba con alguien más, si ya no me caía bien, le preguntaba cómo podía ganarme de nuevo. Hasta le dijo que nunca antes había hablado con ninguna chica de manera formal. Todo eso se me hizo tierno, pero la verdad es que Tony ya no me interesaba así. Después de todo esto, Tony siguió buscándome en la escuela. Me llevaba galletas, me seguía mandando mensajes y cosas así. Pero ya estaba hablando con alguien que después se volvió mi novio y con quien duré el resto de mi prepa, Brandon. Cuando empecé a salir con Brandon, supe que Tony estaba muy mal, muy triste, y decidió decirle a todos en la escuela que yo había sido su primer beso y su primer novia. Esto me sorprendió mucho porque solo le había dado un beso y solo había sido en la mejilla. Para mí eso fue muy incómodo y hasta me molestó porque la gente pensaba que yo ya había jugado con él y para nada había sido así. Seguía hablando con Tony, pero todo era completamente como amigos. Tony y mi novio Brandon estaban en el mismo año y tenían muchas clases juntos. Y muy seguido Tony me decía que mi novio no era un buen tipo y que ya sabía de nosotros. Yo le dije que no había nada de qué saber porque nunca había existido un nosotros y que no éramos más que amigos. Toda esta situación Brandon la tomó muy bien porque era un chico muy tranquilo, que no le gustaban los problemas y para nada celoso. El año escolar estaba por terminar y un día Tony se acercó para darme un cuaderno de unas 60 o 70 páginas con todas las razones por las cuales estaba enamorado de mí. De por qué todos nuestros compañeros pensaban que yo era una mala persona y de cómo él podría ser mejor novio que Brandon. Lo leí una vez, se lo enseñé a mi gemelo, hablamos de lo raro que era y no volvimos a abrir el libro ni tocar el tema. No le di importancia y seguí como si nada hubiera pasado. Le seguía hablando de vez en cuando, pero estaba tan ocupada con los últimos exámenes y pasando más tiempo con mi novio, prácticamente ya ni me acordaba de la existencia de Tony. Conforme el tiempo pasaba, dejamos de hablar en lo absoluto y noté que ahora sí no hablaba con nadie. No tenía ni un solo amigo y todo el tiempo estaba solo. Al año siguiente, yo estando ahora en mi tercer año y Tony y Brandon en el último, un día recibí un mensaje de Tony que decía que había escrito un libro y que le encantaría que yo fuera la primera en leerlo y darle mi opinión. Le dije que sí. Así que al siguiente día se acercó y me dio un cuaderno enorme, de más de 300 páginas. Me dijo que me tomara mi tiempo y que cuando lo terminara le diera una sincera opinión de lo que pensaba. La historia era algo como Game of Thrones, pero con 3 personajes principales: Eric, que evidentemente era Tony, Alva, o sea yo, e Isaac, que era Brandon. Me di cuenta que éramos nosotros porque hizo una descripción de cada personaje y describió físicamente a cada uno de nosotros. En la historia, Tony era el hijo del rey y Brandon y yo éramos campesinos, pero Tony siempre había estado enamorado de mí y sufría mucho porque yo ya estaba con Brandon. Luego hablaba de que habría una batalla en el reino por honor y gloria al más puro estilo gladiador. Y Tony pensó que sería un gran momento para probar lo maravilloso que era, así que se ofreció como voluntario para luchar. La noche anterior a que nuestro reino viajara al lugar de la batalla, mi personaje fue a ver a Tony en medio de la noche para confesarle su amor y el miedo que tenía de que pasara algo en la batalla.
y terminaban teniendo sexo muy explícito, algo muy, muy perturbador. Al día siguiente, mi personaje fue de nuevo a la habitación de Tony, donde de nuevo sucedió aquel encuentro gráfico y explícito, pero ahora Brandon llegaba de pronto al cuarto y nos descubría teniendo sexo. Luego mi personaje le dijo a Tony que en realidad no estaba enamorado de él. Se disculpó por ser tan zorra y luego salió corriendo tras Brandon. Tony estaba devastado y dejó que en la batalla su oponente lo matara porque no podía soportar la pérdida del amor de su vida. Al día siguiente, nuestro reino regresó a casa y en medio de la noche, Brandon se metió a mi cuarto y asesinó a mi personaje. Le cortó la garganta, un final verdaderamente trágico. Como se pueden imaginar, yo estaba absolutamente horrorizada con lo que acababa de leer. Por supuesto, nunca le dije nada a Tony, simplemente dejé el libro en un rincón de mi habitación. Él nunca me pidió que se lo devolviera y así él y Brandon se graduaron y la vida siguió. No supe nada más de Tony hasta que ya tenía yo 20 años. Una madrugada recibí un mensaje suyo en Instagram que decía: «Enséñame tus pies, ríndete ante mí, siempre he fantaseado con tus pies», y un montón de links o sitios de fetiches de ese tipo. Simplemente lo bloqueé y no respondí al mensaje. Al día siguiente, me envió otro mensaje pero desde otra cuenta, una cuenta específicamente de fetiches de pies que él manejaba. Me preguntó que por qué lo había bloqueado y simplemente lo volví a bloquear. Luego de todo eso, decidí que era mejor crear una nueva cuenta de Instagram para que no pudiera mandarme más mensajes. A principios del año pasado volví a saber de Tony. Me envió otro mensaje a través de Instagram. Sí, a mi nueva cuenta. Decía que era una zorra, que deseaba que me muriera y que siempre había odiado a todos nuestros compañeros de la prepa. También hablaba de cómo fantaseaba todos los días con matarme por todo el dolor que yo le había causado. Yo estaba muy asustada. No tenía de cómo manejar la situación. ¿Era esto realmente una amenaza de muerte? No lo sé. Luego me enteré de que trabajaba como mesero en la misma calle donde yo vivía. A partir de ese día evité a toda costa pasar por ahí y unos meses después tomé la decisión de cambiarme de casa. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él, pero varias compañeras de la prepa me dijeron que Tony estaba realmente obsesionado conmigo y que les hablaba de mí constantemente. Tony, no nos volvamos a encontrar jamás. Hola, buenas noches. Espero que estén teniendo un día muy bonito, romántico quizás, o simplemente una linda tarde con sus seres queridos. Espero que no se hayan encontrado con personajes como los de esta historia. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Si te gustaron estas historias, dale un like y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.